antes de comenzar me gustaría decir que los retos que vamos a realizar en esta serie de videos están en retosdeprogramación.com, al igual que el canal de Mouredev. Escribe un programa que muestre cómo transcurre un juego de tenis y quién lo ha ganado. El programa recibirá una secuencia formada por P1 para el jugador 1 o P2 para el jugador 2, según quien gane cada punto del juego. Las puntuaciones de un juego son Love, 0 igual a 15, 30, 40, Dus, empate, ventaja. Bien, una vez tenemos nuestro enunciado, sabemos que tenemos que utilizar las puntuaciones. En este caso vamos a utilizar las puntuaciones que serían Love, en este caso 0, 15, 30 y 40. Dus lo vamos a utilizar por medio de la lógica, igual que la ventaja, no lo vamos a colocar en la tabla de puntuaciones. Y luego tenemos la secuencia de anotaciones, por llamarlo de alguna manera. Entonces, voy a crear también una constante en la que voy a colocar las anotaciones. Acá pues lo que tengo que pegar sería esto, pero tenemos que tratar de alguna manera estos datos. Y para no crear variables que contengan algo, que comparen algo y únicamente utilizarlo como que fueran cadenas de texto, voy a colocar esto entre comillas para poder compararlos a un string. Una vez hayamos terminado esto, vamos a comenzar con el resto de la lógica. Bien, tenemos que crear algo más también. Tenemos que usar o variables o algún tipo de objeto o arreglo para poder llevar un conteo de nuestro puntaje. En este caso, lo mejor sería utilizar un objeto. Entonces, vamos a crear un objeto llamado jugadores. Y lo que vamos a hacer es crear una propiedad llamada jugador 1 y lo vamos a inicializar con 0. Jugador 2 igualmente en 0. Bien, aparte de eso necesitamos una manera de recorrer lo que serían nuestras anotaciones. Entonces vamos a utilizar un ciclo for. Sin embargo, esto debe ser enviado como argumento. Entonces vamos a crear una función que se llame juego y dentro de eso vamos a pasar como argumento las anotaciones. Lo vamos a llamar de la misma manera y dentro de esto vamos a utilizar un ciclo for. El ciclo for va a recorrer nuestro arreglo de anotaciones, así que vamos a colocar puntaje o punto y por cada punto dentro de anotaciones vamos a recorrerlo. Bien, lo siguiente sería calcular de alguna manera lo que recibimos y cómo aumentar nuestro contador de puntaje. De acuerdo, ¿cómo calculamos los puntos o cómo sumamos puntos? Tenemos un ciclo for, vamos a recorrer cada punto dentro de anotaciones y vamos a comprobar si las anotaciones contienen en su índice punto P1, en este caso P1, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a tomar la propiedad jugador1 de jugadores y vamos a incrementarlo en 1. En otro caso, vamos a crear un else if donde vamos a agregar lo mismo, pero en este caso para el jugador 2. En este caso tiene que ser para el jugador 2 y vamos a incrementar la propiedad jugador 2 en 1. Bien, lo siguiente sería la lógica para poder calcular los empates y todo eso, pero comprobemos si estamos haciendo uso correcto de esto. Vamos a imprimir nuestro objeto luego de haber ejecutado nuestra función. Lo que vamos a hacer es llamar nuestra función juego, enviarle anotaciones y como estamos modificando el objeto que está fuera de nuestra función, podemos hacer un console.log y vamos a imprimir jugadores. En este caso tendríamos que recibir el puntaje actual. En este caso tenemos que el jugador 1 ha anotado 1, 2, 3, 4 y 5 veces. Entonces veamos si esto nos está funcionando. Node reto 3. Y vemos que efectivamente nos está respondiendo con un jugador 1, 5 y un jugador 2, 3. Si vemos, jugador 2 lleva 1, 2 y 3 puntos. Entonces por el momento vamos bien. Muy bien, ¿qué vamos a hacer ahora? Ahora vamos a aplicar un poco de lógica para lo que sería poder mostrar el puntaje. Pero sabemos que debemos demostrar primero las primeras anotaciones como 15, 0 como love, ¿no? Dijimos eso hace un momento, entonces lo que vamos a hacer es crear un if
En este caso se va a encargar de verificar que P1 y P2 sean menores que 40 o que P1 y P2 sean igual al OV. Esto va a ocurrir en cualquiera de estos casos, ¿no? Entonces, ¿cuándo va a ocurrir esto? Esto va a ocurrir cuando sean menores a 40 o cuando sean iguales al OV. ¿Y qué es lo que vamos a hacer entonces? Vamos a hacer un console log de los puntajes actuales. Vamos a decir jugador 1 y puntaje de jugador 1. Vamos a crear un espaciado, vamos a decir jugador 2 y el puntaje de jugador 2. Esto no nos va a imprimir los datos aún porque no lo hemos colocado en ninguna parte de nuestro código. Lo vamos a colocar luego de haber hecho la primera sumatoria, luego de haber hecho los recorridos, ¿no? Entonces vamos a decir mostrar puntaje. No necesitamos pasarle nada puesto que estamos utilizando nuestro objeto de jugadores. Vamos a revisar nuevamente nuestro código y veamos que imprimimos 15, LOVE, 30, LOVE, 30, 15, 30, 30, 40, 30. Ok, nosotros tenemos bien hasta esta parte de acá. Luego no tenemos nada que nos indique que eso ha sido un empate, que eso se ha ganado y nada por el estilo, porque no tenemos más lógica creada por el momento. Pero nos dirigimos hacia el resultado completo. Muy bien, lo siguiente que debemos de hacer es lo del empate, que creo que es de las cosas más sencillas que tenemos que hacer en este ejercicio. Debemos de comprobar con el SIF que P1 y P2 sean iguales a 40. En ese caso vamos a necesitar algo muy similar a esta línea de acá, porque lo mejor sería que luego de esto marquemos que ha sido Deus, ¿no? Quiero ver. ¿Escribe Deus? Sí. Bien. Entonces, cuando hay empate, debería demostrarnos eso. Sí. 40-40, Deus. Lo estoy haciendo de esta manera porque acá veo que es jugador 1, jugador 2, anota 2 veces, se mantienen 0. Y cuando están en 30, que sería más o menos por acá, y ambos están en 30, pues no aparece nada, o sea, se queda 40-30. Jugador 1 anota, 15, jugador 1 anota, 30. Anota 2 veces jugador 2, llega a 30. Luego anota nuevamente jugador 1, se queda en 40. Jugador 2 anota, se en empate. Luego jugador 1 entra en ventaja. Entonces ya tenemos Deus, tenemos que decir qué hacer para que entre en ventaja nuestro jugador 1. Muy bien, vamos a limpiar nuestra consola para poder tener esto más limpio y más ordenado y vamos a proseguir. Entonces, ¿cómo calculamos si el jugador 1 o el jugador 2 o el jugador que se ponga por delante muestra el mensaje de por delante el jugador X, ¿no? Muy bien, ¿cómo vamos a hacer eso? Lo que vamos a hacer es colocar quién va por ventaja. Vamos a usar nuevamente un else if y lo que vamos a hacer en esta ocasión es consultar si jugadores.jugador 1 es igual a 4 o jugadores.jugador 2 es igual a 4. En esta ocasión estoy comprobando, ya no haciendo uso de nuestra variable de P1 o P2 porque esto almacena lo que tenemos en puntuaciones. Entonces esto llega hasta un índice de 3 porque empezamos por 0, 1, 2 y 3, ¿no? Cuando sea 4 nos daría un error seguramente de indefinido. Entonces vamos a utilizar esto de acá. Jugadores.jugador 1, en el caso de que el puntaje sea 4, en cualquiera de los dos jugadores vamos a mostrar quién tiene ventaja, ¿no? ¿Cómo hacemos esto? Vamos a crear una constante que se llame por delante. No es el mejor nombre del mundo, pero es lo único que se me ocurre por el momento. Vamos a decir que esto va a ser igual a jugadores.jugador 1 mayor a jugadores.jugador 2 y esto va a almacenar el valor dependiendo de cuál sea mayor. En el caso de que se cumpla que jugador 1 es mayor que jugador 2, va a almacenar el valor jugador 1. Caso contrario, va a tener el valor jugador 2. Okay. ¿Esto cómo lo vamos a utilizar? Tenemos ya quién está por delante, entonces lo que vamos a hacer es un console.log donde vamos a imprimir
Por delante no, es ventaja si no me equivoco, ¿no? Ventaja, veamos cómo nos dice que debe de ser, ventaja player 1, ¿no? Entonces aquí lo que vamos a hacer es que vamos a decir jugador 1, jugador 2, prácticamente lo mismo, pero completo, ¿no? Ok, ahora vamos a hacer un test, entonces vamos a decir node reto 3 y veamos. Muy bien, ya tenemos la parte de que se coloca por delante cuando está 40, en este caso no sería 50, no puedo ponerle el número porque ya no tengo un índice en el que indicarle qué puntaje lleva, ¿no? Pero mostramos el mensaje por delante o ventaja del jugador. Entonces únicamente nos hace falta la parte donde se indique quién ha sido el ganador. Muy bien, ¿cómo vamos a anotar el ganador? El ganador, por la lógica que entendí en la parte de acá, es el que anota los 5 puntos, ¿no? Porque luego pasa de tener la ventaja, pasa a ganador. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Vamos a agregar otro else if. En este caso, lo que vamos a hacer es, si ya sea jugadores.jugador1 es igual a 5, o jugadores.jugador2 es igual a 5, entonces vamos a definir quién es el ganador. Vamos a hacer uso de esta misma línea prácticamente, pero en esta ocasión le vamos a decir que es el ganador. Muy bien. Luego vamos a hacer un console.log que nos imprima ganador. Y vamos a enviar la variable ganador. Vamos a cambiar acá, que no le pusimos los 2 puntos. Y si no me equivoco, esto debería de estar terminado. Vamos a limpiar y a ejecutar nuevamente el código para estar seguros. Y subimos acá para ver qué es lo que deberíamos de obtener como resultado. 15 lobe, 15 lobe, 30 lobe, 30 lobe, 30 15, 30 15, 30 30, 30 30, 40 30, 40 30, 40 40 en todo caso, y acá nos da deuce. Luego anota nuevamente jugador 1 y nos indica que el jugador 1 está en ventaja. Luego pues vuelve a anotar el jugador 1 y ha ganado el jugador 1. Así que creo que podemos dar por finalizado y por solucionado este reto.